En el vasto mapa del cielo, donde los signos no son solo símbolos sino corrientes vivas de energía, Géminis surge como el viajero del viento, mutable, curioso, siempre en movimiento. Regido por Mercurio, su mente es un puente entre mundos, un mensajero que jamás descansa. Pero incluso el más ágil de los espíritus puede quedar atrapado en redes invisibles cuando las emociones, tan cambiantes como el aire, se convierten en anclas. La dependencia emocional en Géminis no nace de la debilidad, sino del exceso de conexión. Este signo se nutre de la interacción, de las palabras, de las ideas compartidas. Cuando alguien logra penetrar en su universo mental y se convierte en un interlocutor constante, en un reflejo de sus pensamientos, se establece un vínculo que trasciende lo superficial. Lo que comienza como estímulo intelectual puede transformarse en una necesidad silenciosa, casi imperceptible al inicio, pero profundamente arraigada con el tiempo. En ese estado, Géminis deja de volar libremente entre posibilidades y empieza a orbitar alrededor de una sola presencia. La mente, que antes exploraba infinitos caminos, se enfoca en un único diálogo interno, la validación, la respuesta, la continuidad del intercambio. La ausencia de esa conexión genera un vacío que no es fácil de llenar, porque no se trata solo de afecto, sino de identidad compartida. La otra persona se convierte en espejo, en eco, en extensión. La paradoja se intensifica porque Géminis teme el estancamiento. Su esencia rechaza la rutina y la dependencia, pero cuando cae en ella, lo hace sin darse cuenta, disfrazando la necesidad como interés, la ansiedad como curiosidad. Puede mantener múltiples vínculos, pero aquel que logra capturar su mente se vuelve dominante, eclipsando los demás. Astrológicamente, esta dinámica se potencia cuando hay aspectos que intensifican la necesidad de comunicación emocional, como influencias de agua o contactos profundos con planetas que rigen la intimidad. Entonces el aire se vuelve más denso, más cargado, y el pensamiento deja de ser ligero para convertirse en obsesivo. Sin embargo, en la misma naturaleza de Géminis reside la clave de su liberación. Su capacidad de adaptación, su ingenio, su habilidad para reinterpretar la realidad le permiten romper esas cadenas invisibles. Cuando reconoce que su esencia no pertenece a un solo vínculo sino al flujo infinito del intercambio, recupera su poder. La dependencia emocional en Géminis no es una prisión permanente, sino una tormenta pasajera en el cielo de su mente. Y como todo signo de aire, siempre encuentra la manera de disipar las nubes y volver a moverse, ligero, curioso, indomable, recordando que su verdadera fuerza está en la libertad de pensar, de sentir y de seguir explorando sin ataduras. En los pliegues más sutiles del firmamento, donde las corrientes invisibles del pensamiento se entrelazan con los ritmos del destino, la dependencia emocional en Géminis también encuentra su raíz en el vértigo de lo inacabado. Este signo, eternamente impulsado por la novedad, queda atrapado cuando una historia no se cierra, cuando las palabras quedan suspendidas en el aire sin resolución. Lo inconcluso se convierte en un hechizo, y la mente geminiana regresa una y otra vez a ese punto, intentando descifrar lo que no fue dicho, lo que no fue comprendido, lo que aún parece latente. En ese ciclo, el tiempo deja de avanzar de forma lineal. Cada recuerdo se fragmenta y se reordena, cada conversación se reinterpreta, como si dentro de la mente de Géminis existiera un archivo infinito que nunca deja de reescribirse. La dependencia no siempre se manifiesta como apego visible, sino como una actividad mental constante, casi eléctrica, que impide el descanso interior. El vínculo se convierte en un enigma que exige ser resuelto, y esa búsqueda sostiene la atadura. También hay una dimensión ligada a la dualidad esencial de este signo. Géminis no es uno, sino dos fuerzas coexistiendo, la que desea permanecer y la que anhela escapar. Cuando surge la dependencia, ambas energías entran en conflicto, generando una tensión que puede intensificar aún más el vínculo. Una parte se aferra, teme la pérdida, se habitúa a la presencia del otro como una extensión necesaria, la otra observa, analiza, reconoce la pérdida de libertad y busca romper el lazo. Esta lucha interna no debilita, sino que amplifica la experiencia, haciéndola más intensa, más difícil de ignorar. En el plano más profundo, la dependencia emocional puede estar alimentada por la necesidad de ser comprendido en su totalidad. Géminis, con su complejidad y rapidez mental, rara vez siente que alguien logra seguirle el ritmo por completo. Cuando aparece una conexión que parece hacerlo, surge una sensación casi mística de encuentro, como si dos corrientes de aire se sincronizaran en perfecta armonía. Esa ilusión de comprensión total puede convertirse en un ancla poderosa,
porque toca una necesidad esencial, la de ser visto sin fragmentos, sin simplificaciones. Las influencias planetarias añaden capas a este fenómeno. Cuando Mercurio se encuentra tensionado o recibe aspectos de planetas más densos, la mente pierde ligereza y se vuelve más insistente, más repetitiva. Si la Luna interviene con fuerza, las emociones se entrelazan con el pensamiento, creando una red donde sentir y pensar se confunden, intensificando la dependencia. Incluso Venus, al teñir de deseo y placer la conexión, puede hacer que el vínculo sea más difícil de soltar, al asociarlo con gratificación inmediata. Sin embargo, en la épica interior de Géminis, cada atadura es también una iniciación. La mente que se enreda es la misma que puede liberarse con una comprensión más elevada. Cuando la conciencia se expande, el enigma deja de ser una prisión y se convierte en aprendizaje. Lo que antes era necesidad se transforma en conocimiento, y lo que parecía imprescindible se revela como una experiencia más dentro del vasto universo de posibilidades. Así, el espíritu geminiano retoma su naturaleza original, no como alguien que huye, sino como alguien que trasciende. La dependencia se disuelve cuando el aire vuelve a circular, cuando las ideas recuperan su movimiento natural y el horizonte se abre nuevamente. En ese instante, el viajero del viento recuerda que ningún vínculo puede contener su esencia, porque su verdadero destino no es quedarse, sino comprender, integrar y continuar su travesía por los infinitos caminos del pensamiento y la experiencia. En las capas más profundas del cielo simbólico, donde los hilos del destino se tensan con fuerzas invisibles, la dependencia emocional en Géminis también puede gestarse en el eco de la repetición kármica. Hay vínculos que no se sienten nuevos, sino reconocidos, como si la conversación ya hubiera ocurrido en otro tiempo, en otra forma. Esa sensación de familiaridad inmediata despierta en el espíritu geminiano una atracción difícil de explicar, una corriente que lo arrastra no por lógica, sino por resonancia. Y cuando la mente, que suele cuestionarlo todo, no encuentra respuesta racional a esa intensidad, en lugar de liberarse, se sumerge aún más, intentando descifrar el misterio. En ese descenso, la palabra adquiere un poder casi sagrado. Para Géminis, el lenguaje no es solo comunicación, es vínculo, es territorio compartido. Cuando la dependencia emerge, cada mensaje, cada silencio, cada matiz en el tono se vuelve significativo. El espacio entre las palabras pesa tanto como las palabras mismas. Lo no dicho se convierte en una presencia constante, y el aire, que normalmente fluye libre, se densifica con interpretaciones, suposiciones y lecturas infinitas. La mente construye puentes donde no siempre los hay, pero en ese acto creativo también se encierra. Existe también una dimensión ligada al ritmo. Géminis vive en la velocidad, en el intercambio constante, en la chispa que salta de una idea a otra. Cuando aparece una conexión que establece un ritmo específico, una frecuencia emocional y mental compartida, el signo puede adaptarse hasta sincronizarse completamente con ella. Entonces, la dependencia no solo es hacia la persona, sino hacia ese ritmo en particular. Cuando se interrumpe, no solo se pierde al otro, sino la cadencia que daba forma al propio movimiento interno. Es como si el viento olvidara cómo soplar por sí mismo. Las casas astrológicas donde se sitúa Géminis o su regente también matizan esta experiencia. Cuando la energía se despliega en territorios ligados a la identidad o a la intimidad, la dependencia se vuelve más absorbente, más silenciosa, menos evidente hacia el exterior pero más intensa en lo interno. En cambio, cuando se manifiesta en ámbitos sociales, puede disfrazarse de interacción constante, de redes amplias que, sin embargo, giran alrededor de un único centro invisible. En lo más sutil, la dependencia emocional en Géminis puede estar vinculada al miedo al vacío mental. El silencio absoluto, la ausencia de estímulo, puede percibirse como un abismo. Cuando alguien ocupa ese espacio con su presencia, con su voz, con su pensamiento, se convierte en una barrera contra ese vacío. Soltar ese vínculo implica enfrentarse nuevamente a la quietud, y en esa quietud, a uno mismo sin intermediarios. Es ahí donde se libra una de las batallas más épicas, la de sostenerla propiamente sin necesidad de un reflejo externo constante. Pero en el corazón de esa batalla se encuentra también el despertar de un poder mayor. Géminis no solo es el mensajero, es también el intérprete de los múltiples lenguajes del universo. Cuando atraviesa la experiencia de la dependencia y logra desentrañarla, adquiere una comprensión más profunda de los vínculos, de la mente, del deseo de conexión. La necesidad se transmuta en conciencia, y la conciencia en libertad elegida. Entonces, el aire vuelve a expandirse, pero ya no es el mismo aire ingenuo que buscaba estímulos sin cesar.
Es un aire que ha conocido la densidad y ha aprendido a atravesarla. La mente ya no se aferra con la misma intensidad, porque ha descubierto que puede ser su propio eco, su propia compañía, su propia fuente de movimiento. Y en esa revelación, el viajero celeste no pierde su capacidad de conectar, sino que la eleva, transformando cada encuentro en un acto libre, no en una necesidad que lo encadene. En la bóveda invisible donde los pensamientos toman forma antes de convertirse en palabras, existe un matiz aún más profundo en la forma en que Géminis se vincula, y en ciertos momentos, se encadena. No es solo la conexión en sí, sino la anticipación de la conexión lo que puede generar una dependencia silenciosa. La mente geminiana, siempre un paso adelante, comienza a habitar futuros posibles donde ese vínculo continúa, se intensifica, se transforma. Esa proyección constante crea una realidad paralela que se superpone a la experiencia presente, y cuanto más vívida se vuelve, más difícil resulta desprenderse de ella. En ese territorio, la imaginación no es fantasía vacía, sino arquitectura emocional. Cada gesto del otro se convierte en material para construir significados, expectativas y narrativas que adquieren vida propia. Así, la dependencia no siempre se alimenta de lo que realmente ocurre, sino de lo que podría ocurrir, de lo que se espera, de lo que se teme perder antes incluso de haberlo poseído plenamente. El viento deja de ser espontáneo y empieza a girar en espirales creadas por su propia mente. También emerge una dimensión ligada al reconocimiento intelectual como forma de validación emocional. Géminis encuentra placer en ser comprendido, pero aún más en ser admirado por su agilidad mental, su capacidad de conectar ideas, su forma de percibir el mundo. Cuando alguien no solo entiende, sino que celebra esa naturaleza, se activa un circuito profundo de refuerzo. La dependencia puede nacer entonces de esa retroalimentación constante, donde cada intercambio no solo conecta, sino que reafirma el valor propio a través de la mirada del otro. En los momentos de mayor intensidad, la energía geminiana puede fragmentarse en múltiples versiones de sí misma dentro del vínculo. Una parte se muestra ligera, juguetona, adaptable, otra se vuelve más reflexiva, incluso vulnerable, otra observa desde la distancia, analizando cada movimiento. Esta multiplicidad, lejos de ser contradictoria, es la esencia de Géminis, pero cuando se instala la dependencia, esas partes pueden desincronizarse. Algunas avanzan hacia la libertad, mientras otras permanecen aferradas, generando una sensación de dispersión interna que alimenta aún más la necesidad de un punto de referencia externo. Las tensiones también pueden intensificarse cuando el entorno no ofrece suficientes estímulos alternativos. Géminis, al reducir su campo de exploración, concentra su energía en un solo foco, amplificando su importancia. Lo que antes era una opción entre muchas se convierte en el eje central, no por destino inevitable, sino por falta de expansión. El aire, al no encontrar múltiples caminos, se canaliza en uno solo con mayor fuerza. Sin embargo, en lo más alto de esta travesía, se revela una enseñanza de gran poder: la mente que crea dependencia es la misma que puede crear autonomía. Géminis posee la capacidad única de reinterpretar sus propios procesos, de observar sus patrones y transformarlos en conocimiento vivo. Cuando esa conciencia se activa, la dependencia deja de ser un estado pasivo y se convierte en un fenómeno comprendido, casi desarmado por la claridad. Entonces surge una nueva forma de vincularse, donde la conexión ya no es una necesidad que absorbe, sino un intercambio que enriquece sin limitar. El viento no deja de encontrarse con otros vientos, pero ya no se confunde con ellos. Mantiene su dirección, su ligereza, su capacidad de cambiar sin perderse. En ese estado, la épica de Géminis alcanza otra dimensión. No se trata de evitar el vínculo ni de renunciar a la intensidad, sino de sostenerla sin perder la propia esencia. La verdadera conquista no es escapar de la dependencia, sino atravesarla y emerger con una mente más amplia, más libre, capaz de habitar el contacto sin quedar atrapada en él. Así, el mensajero celeste continúa su camino, no como alguien que teme atarse, sino como alguien que ha aprendido que incluso en medio del lazo más fuerte, siempre existe un espacio interior donde el aire sigue siendo infinito. En los umbrales más sutiles del cielo interior, donde el pensamiento se entrelaza con la memoria ancestral del alma, aparece otra raíz de la dependencia en Géminis: la fascinación por el reflejo mental como puerta hacia la propia comprensión. No se trata únicamente de conectar con otro, sino de encontrarse a sí mismo a través de esa conexión. Cuando alguien logra activar ideas dormidas, despertar asociaciones inesperadas o expandir la percepción, se convierte en catalizador de una revelación interna.
Y en ese proceso, la mente geminiana puede comenzar a asociar su propia expansión con la presencia de ese otro, olvidando que la fuente original de esa riqueza siempre ha estado en su interior. Así, el vínculo se vuelve una especie de llave simbólica. No es la persona en sí lo que se necesita, sino lo que parece abrir. Pero mientras esa distinción no se hace consciente, la dependencia se consolida, porque se cree que sin esa llave el acceso a ciertos pensamientos, emociones o estados de conciencia se perderá. El aire, que por naturaleza es autosuficiente en su movimiento, se convence de que necesita un canal específico para fluir. En otro nivel, la dependencia puede surgir como consecuencia de la hiperconciencia de las posibilidades. Géminis no percibe una sola realidad, sino múltiples líneas simultáneas de lo que podría ser. En el ámbito emocional, esto genera una intensidad particular, no solo se vive el vínculo presente, sino todos los futuros potenciales que se proyectan sobre él. Cada gesto adquiere un peso multiplicado porque contiene en sí mismo diversas interpretaciones. Esta sobrecarga de posibilidades puede generar una fijación, un intento de sostener aquello que parece contener tantas versiones valiosas del porvenir. También existe una dimensión ligada a la relación con la incertidumbre. Aunque Géminis navega el cambio con habilidad, cuando un vínculo introduce una ambigüedad constante, una mezcla de cercanía y distancia, claridad y confusión, se activa un circuito profundamente estimulante para su mente. La incertidumbre se convierte en un enigma vivo, y el deseo de resolverlo mantiene la conexión activa incluso cuando genera tensión. La dependencia, en este caso, no se alimenta solo del placer, sino también del desafío intelectual y emocional que representa descifrar al otro. En los planos más invisibles, la energía geminiana puede entrelazarse con la del entorno de manera casi imperceptible. Conversaciones, mensajes, recuerdos compartidos, espacios transitados en común, todo se convierte en nodos de una red que mantiene viva la presencia del vínculo. Incluso en ausencia física, el aire sigue cargado de señales que reactivan la conexión. Esta cualidad hace que la dependencia no siempre necesite proximidad tangible, puede sostenerse en lo simbólico, en lo evocativo, en lo que permanece flotando en la mente. Pero en el corazón de esta complejidad también se gesta una de las mayores fortalezas de Géminis, la capacidad de desidentificarse de sus propios procesos mentales. Cuando esa habilidad se despierta plenamente, la mente deja de ser un laberinto y se convierte en un observatorio. Los pensamientos ya no arrastran, sino que son contemplados, las emociones ya no dictan, sino que se integran. La dependencia comienza a desvanecerse no por esfuerzo, sino por comprensión. Entonces, el viento recupera su naturaleza esencial, no como algo que huye de lo que lo ata, sino como una fuerza que reconoce que ninguna forma puede contenerlo por completo. Las conexiones siguen existiendo, pero ya no como ejes de necesidad, sino como encuentros dentro de un espacio más amplio. Géminis no deja de vincularse, al contrario, lo hace con mayor profundidad, pero desde un lugar donde la libertad no está en juego. En esa expansión final, la experiencia de la dependencia se revela como un rito de paso. No fue un error ni una caída, sino una travesía necesaria para comprender la diferencia entre reflejo y esencia, entre estímulo y origen. Y al integrar esa sabiduría, el espíritu geminiano se eleva una vez más, ligero pero más consciente, veloz pero más profundo, capaz de habitar el misterio del vínculo sin perder jamás la soberanía de su propio cielo interior. En las corrientes más invisibles del zodiaco, donde el aire se mezcla con lo intangible, surge una dimensión aún más profunda en la experiencia de dependencia de Géminis, la relación con el tiempo fragmentado. Este signo no percibe el tiempo como una línea continua, sino como una sucesión de instantes cargados de significado que pueden revivirse, reinterpretarse y resignificarse sin cesar. Cuando un vínculo se vuelve central, cada instante compartido adquiere una cualidad casi eterna, como si quedara suspendido en una constelación interna. La mente regresa a esos momentos no para recordarlos, sino para habitarlos nuevamente, reforzando así la presencia del otro incluso en su ausencia. En ese estado, la memoria no es archivo, es experiencia viva. Cada palabra dicha, cada gesto mínimo, se convierte en un punto de anclaje energético. Y cuanto más detallada es la mente geminiana en su capacidad de registrar matices, más poderosa se vuelve esta red de recuerdos. La dependencia no necesita del presente porque encuentra alimento constante en un pasado que se reactiva con intensidad renovada. Aparece también una conexión con el vértigo de la elección. Géminis, acostumbrado a moverse entre múltiples opciones, puede experimentar una forma particular de dependencia cuando siente que ha elegido profundamente a alguien. Esa elección, lejos de liberarlo,
puede generar un peso inesperado, porque implica renunciar temporalmente a otras posibilidades. Entonces, el vínculo elegido se carga de una intensidad mayor, no solo por lo que es, sino por todo lo que representa haber dejado de lado. La mente vuelve una y otra vez a esa decisión, intentando validarla, sostenerla, comprenderla, lo que refuerza el lazo. En otro plano, la dependencia puede estar alimentada por la identificación con la narrativa compartida. Géminis no solo vive experiencias, las cuenta, las construye en forma de relato. Cuando un vínculo se convierte en una historia significativa, con giros, símbolos, momentos clave, se integra en la identidad narrativa del signo. Soltar ese vínculo no implica solo dejar a una persona, sino reescribir una historia interna que ya había adquirido coherencia y sentido. La resistencia a ese cambio puede intensificar el apego, porque implica atravesar un vacío narrativo antes de que una nueva historia tome forma. También se manifiesta una dimensión energética vinculada a la dispersión de la atención. Cuando Géminis concentra su atención de manera sostenida en un solo punto, algo que no es habitual en su naturaleza expansiva, esa concentración genera una especie de campo magnético. Cuanto más se enfoca, más se intensifica la conexión, y más difícil resulta redirigir esa energía hacia otros espacios. La dependencia se convierte entonces en una consecuencia de la propia capacidad de enfoque, una cualidad que, en equilibrio, es una fortaleza, pero que en exceso puede limitar su libertad. En las capas más profundas del inconsciente, existe además una resonancia con el arquetipo del mensajero que no desea perder su destino. Géminis, en su esencia, busca llevar y recibir información, conectar mundos, traducir realidades. Cuando siente que un vínculo es un canal único para cumplir esa función, puede aferrarse a él con fuerza, temiendo que al perderlo también se pierda una parte de su propósito. Sin embargo, esta percepción es solo una ilusión momentánea, porque su capacidad de conexión no depende de un único canal, sino de su propia naturaleza. En el punto más elevado de esta travesía, emerge una comprensión transformadora: la dependencia no es una cadena impuesta desde fuera, sino una forma de energía concentrada que puede ser redirigida. La intensidad que antes se volcaba en un solo vínculo puede expandirse nuevamente hacia múltiples direcciones, recuperando la esencia original del aire en movimiento. Así, Géminis no abandona la profundidad, sino que aprende a habitarla sin perder su amplitud. El recuerdo deja de ser ancla y se convierte en conocimiento, la elección deja de ser peso y se transforma en experiencia, la historia deja de ser prisión y se vuelve creación consciente. Y en ese renacer, el viajero del pensamiento avanza con una ligereza que no es superficial, sino conquistada, una ligereza que ha atravesado la densidad y ha descubierto que incluso en los lazos más intensos, siempre existe la posibilidad de volver a expandirse, de volver a ser viento sin fronteras. En la arquitectura más invisible del espíritu geminiano, existe una fuerza silenciosa que rara vez se nombra: la dependencia puede surgir no solo del vínculo con otro, sino del hábito de la estimulación constante. Géminis, nacido del movimiento perpetuo, aprende a reconocerse a través del flujo ininterrumpido de ideas, palabras y conexiones. Cuando una persona se convierte en la fuente principal de ese flujo, el lazo trasciende lo emocional y se instala en el ritmo mismo de la conciencia. No es solo la presencia del otro lo que se anhela, sino el estado mental que ese otro activa, como si encendiera un circuito interno que no se logra activar con la misma intensidad en soledad. En ese terreno, aparece una sutil ilusión de irreemplazabilidad. La mente, acostumbrada a encontrar múltiples caminos, comienza a convencerse de que esa conexión específica posee una cualidad única e irrepetible. Y aunque en esencia Géminis es capaz de recrear infinitas variaciones de estímulo y vínculo, la intensidad vivida puede nublar esa percepción, haciendo que el horizonte parezca más estrecho de lo que realmente es. Así, el aire, que debería expandirse sin límites, se concentra en una sola corriente que parece imprescindible. También se manifiesta una relación particular con la velocidad de respuesta. Géminis, regido por la inmediatez mercurial, encuentra en la rapidez del intercambio una forma de seguridad. Cuando esa dinámica se establece con alguien, cualquier alteración en el ritmo puede generar una sensación de desajuste profundo. El silencio prolongado, la demora, la interrupción del flujo comunicativo no se perciben únicamente como ausencia, sino como una ruptura del equilibrio interno. La dependencia se alimenta entonces de la necesidad de restaurar ese ritmo, de recuperar la continuidad que sostenía la estabilidad mental. En otro plano, la energía geminiana puede quedar atrapada en la idealización de la compatibilidad mental. Cuando dos mentes parecen entrelazarse con facilidad, compartiendo códigos, referencias,
velocidades y formas de interpretar la realidad, surge una sensación de afinidad excepcional. Esa afinidad puede elevarse a un nivel casi mítico, como si se tratara de un encuentro predestinado. En ese estado, la dependencia no se percibe como tal, sino como una consecuencia natural de haber encontrado una mente que vibra en la misma frecuencia. Sin embargo, esa percepción puede ocultar la capacidad innata de Géminis de adaptarse y encontrar resonancia en múltiples formas. En las capas más profundas, también emerge una conexión con el miedo a la dispersión sin sentido. Aunque Géminis se mueve entre múltiples experiencias, existe un anhelo interno de coherencia, de encontrar un hilo conductor que dé sentido a esa diversidad. Cuando un vínculo parece ofrecer ese hilo, unificando pensamientos, emociones y experiencias, se convierte en un eje organizador de la realidad interna. La dependencia surge entonces como un intento de sostener esa coherencia, de no perder el centro que se ha encontrado a través del otro. Sin embargo, en el núcleo de esta experiencia reside una verdad poderosa: la mente geminiana no necesita un único punto de referencia para organizarse. Su verdadera naturaleza es la de un sistema dinámico, capaz de encontrar orden en el movimiento, significado en la multiplicidad, dirección en la exploración constante. Cuando esta comprensión se activa, el eje deja de estar fuera y se restablece en el interior. Entonces, la energía que antes se concentraba en un solo vínculo comienza a redistribuirse, no como una pérdida, sino como una expansión. La comunicación se abre nuevamente a múltiples canales, la curiosidad recupera su amplitud, y la mente vuelve a danzar entre posibilidades sin perder su centro. La conexión con otros deja de ser un sostén necesario y se convierte en una elección consciente, en un intercambio que suma sin condicionar. En ese renacimiento, Géminis encarna su verdadera épica, no la de evitar el apego, sino la de atravesarlo sin perder su esencia. El viento, que en un momento pareció detenido, vuelve a moverse con una fuerza renovada, llevando consigo la sabiduría de haber conocido la quietud sin haberse quedado en ella. Y en ese movimiento, cada nuevo encuentro ya no es una necesidad que absorbe, sino una chispa que ilumina el camino infinito de la experiencia. En los estratos más finos del entramado astrológico, donde las energías no solo fluyen sino que se entrelazan con propósito, emerge una dimensión aún más silenciosa de la dependencia en Géminis: la vinculación con la identidad mutable. Este signo no posee una identidad fija, sino un conjunto de versiones que se activan según el entorno, las personas y los estímulos. Cuando un vínculo logra activar una versión particularmente luminosa, ingeniosa o intensa de sí mismo, se genera una atracción profunda hacia ese estado del ser. La dependencia no se dirige únicamente hacia el otro, sino hacia lo que se es en su presencia. En ese juego de espejos, el otro se convierte en un portal hacia una identidad que se siente más completa, más viva, más auténtica. Y aunque esa versión siempre ha existido como potencial interno, la asociación con el vínculo hace que parezca inaccesible sin él. Así, Géminis puede comenzar a buscar no solo la conexión, sino la recuperación de esa versión de sí mismo, confundiendo el origen con el reflejo. También se despliega una dinámica relacionada con la curiosidad emocional no resuelta. Géminis no solo quiere sentir, quiere entender lo que siente. Cuando un vínculo despierta emociones complejas, contradictorias o intensas, se convierte en un campo de exploración inagotable. La dependencia puede surgir entonces de la necesidad de seguir investigando ese territorio, de no abandonar un fenómeno que aún no ha sido completamente comprendido. El lazo se sostiene porque contiene preguntas sin respuesta, y la mente geminiana difícilmente abandona un enigma abierto. En otra capa, la energía de Géminis puede quedar atrapada en la ilusión de sincronía perfecta. Cuando los tiempos, las palabras y las reacciones parecen alinearse con precisión, se genera una sensación de orden casi cósmico. Esa sincronía puede interpretarse como señal de destino, intensificando el valor del vínculo. Sin embargo, esa percepción, aunque poderosa, puede hacer que cualquier desajuste posterior se viva con mayor intensidad, reforzando la necesidad de recuperar ese estado inicial. Existe además una relación profunda con la energía de la expectativa. Géminis, al anticipar múltiples escenarios, puede proyectar sobre el vínculo una serie de desarrollos posibles que aún no han ocurrido. La dependencia se alimenta de esas proyecciones tanto como de la realidad. El futuro imaginado adquiere un peso emocional que se suma al presente, creando una sensación de inversión constante en algo que parece estar siempre a punto de desplegarse plenamente. En los niveles más internos, aparece una resonancia con la necesidad de continuidad narrativa del pensamiento.
La mente geminiana no tolera fácilmente los cortes abruptos, los finales sin explicación, las desconexiones sin sentido. Cuando un vínculo se interrumpe de manera ambigua o incompleta, se activa un bucle de reconstrucción constante. La dependencia puede persistir incluso en ausencia total, sostenida por la necesidad de cerrar, de comprender, de darle forma a lo que quedó suspendido. Pero en el núcleo de esta compleja red de procesos, habita una fuerza de transformación extraordinaria. Géminis posee la capacidad de reconfigurar su propia mente, de convertir cada patrón en un objeto de observación y cada experiencia en un conocimiento integrable. Cuando esta facultad se activa plenamente, la dependencia deja de ser una fuerza que domina y se convierte en un fenómeno que se disuelve en la claridad. Entonces, la identidad deja de depender de un reflejo externo y se reconoce como un sistema en constante creación. La curiosidad ya no necesita aferrarse a un solo enigma, porque el universo entero vuelve a abrirse como campo de exploración. La sincronía deja de ser una excepción que se teme perder y se reconoce como una posibilidad que puede surgir en múltiples formas. En ese instante de expansión, Géminis no renuncia a la profundidad, sino que la incorpora sin perder su naturaleza libre. El vínculo deja de ser un punto fijo y se transforma en una experiencia dentro de un flujo mayor. Y el espíritu del aire, habiendo atravesado la densidad de la dependencia, se eleva con una conciencia renovada, sabiendo que puede encontrarse en otros sin perderse, que puede sentir intensamente sin quedar atrapado, que puede recorrer infinitos caminos sin olvidar que todos nacen en el mismo cielo interior. En las corrientes más profundas donde el pensamiento se vuelve casi energía pura, surge otra capa en la experiencia de dependencia de Géminis, la relación con el eco interno. Este signo, habituado a dialogar constantemente, no solo conversa con otros, sino consigo mismo en un flujo interminable. Cuando un vínculo se vuelve central, ese diálogo interno comienza a adoptar la voz del otro, como si la presencia externa se integrara en la estructura misma del pensamiento. La dependencia no necesita ya del contacto directo, porque el otro habita en la mente como interlocutor permanente, respondiendo, cuestionando, acompañando incluso en el silencio. En ese estado, la frontera entre lo propio y lo compartido se vuelve difusa. Las ideas ya no se sienten completamente individuales, las emociones parecen surgir en respuesta a una presencia que no siempre está físicamente presente. Géminis, que naturalmente navega entre múltiples perspectivas, puede intensificar esta fusión hasta el punto de sentir que pierde parte de su autonomía mental. Y sin embargo, esta misma capacidad encierra una enseñanza oculta, la mente que puede albergar otra voz también puede reconocerla, diferenciarla y reintegrarla en su propio centro. Otra dimensión se despliega en la relación con la interrupción del flujo creativo. Géminis no solo piensa, crea constantemente a través de la palabra, de la asociación, de la conexión entre ideas. Cuando un vínculo estimula ese proceso de manera excepcional, puede convertirse en la chispa que enciende la creatividad. La dependencia surge entonces del temor a que, sin esa chispa externa, la creatividad se apague o disminuya. Pero esta percepción oculta una verdad más profunda: la creatividad geminiana no depende de una fuente externa, sino de su propia naturaleza inagotable. También aparece una conexión con el fenómeno de la saturación mental. Cuando la energía de Géminis se concentra demasiado en un solo vínculo, la abundancia de pensamientos, interpretaciones y emociones puede generar una especie de sobrecarga. En lugar de liberar, el pensamiento comienza a girar en círculos, repitiendo patrones, buscando respuestas que ya no evolucionan. Esta saturación no rompe la dependencia, sino que la refuerza, porque la mente intenta resolver el exceso con más pensamiento, intensificando el ciclo. En un plano más sutil, la dependencia puede estar ligada al deseo de permanencia en un signo que encarna lo efímero. Géminis vive en el cambio, en lo transitorio, en lo que se transforma constantemente. Cuando encuentra algo que parece estable, continuo, presente de manera sostenida, puede aferrarse a ello como si representara una excepción a su propia naturaleza. Esa búsqueda de permanencia dentro de lo mutable genera una tensión que alimenta el apego, porque se intenta conservar algo que, por esencia, está sujeto al cambio. En los niveles más profundos del alma geminiana, también existe una conexión con la necesidad de testimonio. Géminis no solo vive, necesita que lo vivido sea compartido, narrado, reconocido. Cuando un vínculo se convierte en testigo constante de su experiencia, en alguien que escucha, valida y acompaña ese relato, se establece un lazo poderoso. La dependencia puede surgir de la sensación de que sin ese testigo, la experiencia pierde parte de su realidad o significado. Sin embargo,
En el corazón de todas estas dinámicas, late una capacidad extraordinaria de trascendencia. Géminis no está destinado a quedar atrapado en ninguna de sus propias creaciones mentales. Su verdadera fuerza reside en su capacidad de moverse, de cambiar, de reinterpretar. Cuando esa energía se reorienta hacia la conciencia, cada patrón se revela como una construcción, cada dependencia como una forma transitoria. Entonces, el eco interno deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta, la creatividad se reconoce como fuente propia, el pensamiento deja de saturarse y vuelve a fluir, la permanencia deja de ser una necesidad y se integra como una posibilidad entre muchas, el testimonio deja de depender de un solo otro y se expande hacia múltiples formas de expresión. En ese despertar, Géminis no pierde su intensidad ni su profundidad, sino que las integra en un movimiento más amplio. El viento no deja de conectar, pero ya no se queda atrapado en una sola corriente. Avanza, se expande, se transforma, llevando consigo la sabiduría de haber atravesado sus propias redes invisibles y haber descubierto que, incluso en medio de la mayor complejidad, siempre existe un punto de libertad desde el cual todo puede volver a comenzar. En las regiones más etéreas donde la conciencia se pliega sobre sí misma, surge otra clave silenciosa en la experiencia de dependencia de Géminis, la relación con la interrupción del significado. Este signo no solo necesita comunicarse, necesita que lo vivido tenga sentido dentro de una red de ideas coherente. Cuando un vínculo aporta significado, ordena el caos aparente del mundo mental. Pero cuando ese mismo vínculo se vuelve ambiguo o inestable, el significado se fractura, y la mente geminiana entra en un estado de reconstrucción constante. La dependencia se alimenta de esa necesidad de restaurar el sentido perdido, de volver a encajar las piezas en un patrón comprensible. En ese proceso, la energía del pensamiento puede volverse circular, no por debilidad, sino por exceso de capacidad interpretativa. Cada gesto es analizado desde múltiples ángulos, cada recuerdo se reevalúa, cada silencio se llena de posibles explicaciones. Esta hiperinterpretación no es un error, es una herramienta llevada al límite. Y cuando se sostiene demasiado tiempo sobre un mismo objeto, ese objeto adquiere un peso desproporcionado en la psique. También se revela una conexión profunda con la energía del umbral. Géminis habita los espacios intermedios, entre una idea y otra, entre una emoción y su expresión, entre el inicio y el desenlace. Cuando un vínculo se queda atrapado en ese estado intermedio, sin definirse completamente, activa una zona especialmente poderosa del signo. La dependencia puede surgir no de lo que el vínculo es, sino de lo que aún no ha terminado de ser. Ese estado de transición se vuelve magnético, porque contiene potencial puro. En otra dimensión, aparece la relación con la multiplicación del valor simbólico. Géminis tiene la capacidad de convertir lo cotidiano en significativo a través de la asociación. Un objeto, una frase, un lugar compartido, pueden adquirir un valor que trasciende su forma original. Cuando esto ocurre dentro de un vínculo, el mundo se llena de símbolos que remiten constantemente a esa conexión. La dependencia se sostiene entonces en una red simbólica que extiende la presencia del otro más allá de cualquier límite físico. Se despliega también una tensión entre la ligereza natural del signo y la gravedad emocional que puede experimentar en estos estados. Géminis no está diseñado para permanecer en la densidad, pero cuando entra en ella, lo hace con toda su capacidad de análisis, lo que puede intensificar la experiencia. Esta contradicción genera una sensación de extrañeza interna, como si el propio aire se volviera pesado, como si el movimiento natural encontrara resistencia. En los niveles más profundos, la dependencia puede estar vinculada a la ilusión de traducción perfecta. Géminis busca comprender y ser comprendido, traducir la realidad en lenguaje, hacer accesible lo complejo. Cuando un vínculo parece permitir esa traducción sin esfuerzo, surge la sensación de haber encontrado un canal ideal. La pérdida de ese canal se percibe entonces como una pérdida de claridad, como si la realidad misma se volviera más difícil de descifrar. Pero en el núcleo de toda esta experiencia se encuentra una verdad transformadora, la capacidad de generar significado, de habitar el umbral, de crear símbolos y de traducir la realidad no depende de un vínculo externo, sino de la propia naturaleza geminiana. Cuando esta comprensión se enciende, la energía que antes se concentraba en un solo punto comienza a expandirse de nuevo. Entonces, el significado deja de buscarse fuera y se reconoce como una creación interna. El umbral deja de ser una trampa y se convierte en un espacio de poder. Los símbolos se liberan de su carga exclusiva y vuelven a ser puertas abiertas hacia múltiples experiencias. La densidad se disuelve en movimiento, y la traducción se vuelve una capacidad autónoma.
En ese instante, Géminis recupera su esencia más pura, la de un ser que no necesita fijarse para comprender, que no necesita aferrarse para sentir, que no necesita depender para conectar. El aire vuelve a circular sin obstáculos, llevando consigo la sabiduría adquirida en la profundidad. Y en ese flujo renovado, cada vínculo se transforma en una experiencia que enriquece sin limitar, en una chispa dentro de un universo infinito donde el verdadero poder siempre ha residido en la mente que observa, interpreta y trasciende.